Bueno, continuamos con el programa. Bueno, estamos aquí con el arquitecto Pablo Pacheco, que nos ha venido a visitar y bueno, a explicarnos algunas cosas de la belleza misma de las ciudades. Pablo, buen día. Buenos días, María Elena, gracias por la invitación. Sí, yo te invité porque, ¿sabes qué? Quiero que hablemos un poco de los parques, lo necesarios que son. Y después, ¿sabes qué? Pablo, no sé si alcanzaremos a hablar sobre el arbolado urbano. El arbolado urbano es parte de la fisonomía de la ciudad, de la belleza y del arreglo que tienen que tener en este tipo de cosas las ciudades, ¿no? Así que, ¿qué importancia tiene? Porque aquí en las ciudades vemos nosotros en la ciudad, por ejemplo, que hay un árbol largo, otro corto, otro petizo, es imposible a veces decir cómo está compuesta esa arboleda. Bien, hay algunos principios del paisajismo que no se tienen en cuenta normalmente y cada vecino saca y pone un crespón a la par de un palo borracho, a la par de un tarco, un jacar, o sea, la mezcla de especies no favorece a la unidad estética de la ciudad, hablando de estética. Claro. Y el principio ese que no se le lleva mucho el apunte es el principio de repetición. En jardines, por ejemplo, a una escala mucho menor, la repetición de una especie o de una planta o de una flor da continuidad y genera una lectura de mucha tranquilidad y de armonía con el ambiente. Si, por ejemplo, nosotros vamos por la avenida Virrey Toledo, vemos las rosas ice, toda esa mancha blanca que acompaña el recorrido, es armonioso, es tranquilo y da mucha serenidad. Entonces, el principio de repetición genera unidad y armonía, digamos, en el paisaje. Creo que vamos a ver un video de Thais, ¿no es Sí, sí, cierto? sí. Bueno, yo un poco quiero hacer referencia a este paisajista francés que viene y se afinca en Argentina y muere más o menos en el año 1934, dejando obras magníficas en todo el país. Él trabajó desde Bariloche hasta las cataratas del Iguazú, desde Tucumán desde Salta a Buenos Aires, dejó obras maravillosas de paisajismo. Y la característica de este hombre se lo llamó el jardinero que curaba ciudades, porque el principio que lo llevaba a él a intervenir en las ciudades era un principio de carácter higienista. Pablito, espera un minuto. Ya comenzó con el video, Rubén. Sin audio. Bueno, a ver, continuamos. Recién está comenzado. Continuemos, por favor. Carlos Thais fue un reconocido paisajista y arquitecto francés, nacido el 20 de agosto de 1849 en París. Es considerado una figura destacada en el diseño de espacios verdes y la planificación urbana en Argentina, donde desarrolló gran parte de su carrera. Carlos llega a la Argentina en 1889, justamente para ser el encargado de proyectar el Parque Sarmiento, el parque actualmente más grande de la ciudad de Córdoba. En Córdoba aparece un industrial que era porteño, con muchas relaciones con Juárez Selman, que decide urbanizar una parte fuera del casco fundacional de las 70 manzanas coloniales, un ensanche de la ciudad, como se hizo en Barcelona, con grandes avenidas, como en París. Posteriormente, luego de este encargo, fue solicitado para desempeñarse como director de paseos y plantíos en la Municipalidad de Buenos Aires, con el objetivo de embellecer la ciudad y diseñar todos sus espacios verdes. En Buenos Aires fue donde más planificó parques y avenidas arboladas. Sus obras más conocidas fueron los bosques de Palermo, el Jardín Botánico, la Plaza San Martín, Parque Lezama, Plaza del Congreso, la forestación de la Avenida de Mayo y muchas otras obras que han tomado mucha relevancia en la ciudad. El Parque 3 de Febrero
que es conocido como los bosques de Palermo, está cargado de mucho simbolismo. Se llama así por la batalla de Caseros que sucedió el 3 de febrero de 1852, donde Urquiza derrotó a Rosas. En ese terreno existía antiguamente la casona donde vivía Rosas, la cual fue apropiada. Tiene presente la estatua de Urquiza a caballo y un busto de Sarmiento, el presidente que impulsó la creación de este espacio. El estilo de los parques diseñados por Carlos Thaís se caracteriza por una combinación de elementos paisajísticos y arquitectónicos que buscaban crear espacios naturales y agradables para el disfrute de la población. Thaís se inspiraba en corrientes como el paisajismo inglés o el estilo francés y las adaptaba a las condiciones y las características propias de la Argentina. Lo que traía Thaís como saber de jardinería moderna es recuperar, mezclar la herencia de los jardines barrocos, geométricos, franceses, con la tradición del jardín pintoresco inglés, el de los trazados libres, el de praderas, grupos de árboles, y con el saber botánico de los franceses. En sus diseños empleaba una gran diversidad de especies vegetales, incluyendo árboles, arbustos, flores y césped, con el objetivo de crear composiciones armoniosas y coloridas. Algunos de los árboles más comunes que introdujo fueron el plátano, el tilo, el álamo, el ciprés, el jacarandá, el palo borracho, entre muchos otros. Sus parques solían contar con caminos serpenteantes y senderos que invitaban a recorrerlo y descubrir nuevos rincones. También incorporaba elementos acuáticos, como lagos, fuentes y estanques, que añadían ese toque de tranquilidad y belleza escénica. En términos de arquitectura, Thaís solía incluir estructuras como pabellones, glorietas o pérgolas, que servían como punto de descanso y contemplación dentro del entorno natural. Estas construcciones se caracterizaban por su estilo clásico, con elementos ornamentales y detalles arquitectónicos cuidadosamente diseñados. En general, los parques diseñados por Thaís se destacan por su armonía visual, la integración con el entorno natural y esa consideración de los aspectos funcionales y estéticos. Pero su trabajo no se detuvo solo en Buenos Aires. Además, también proyectó no solo el mencionado Parque Sarmiento en Córdoba, sino el Parque de Independencia en Rosario, el Parque Urquiza en Paraná, el San Martín en Mendoza, el Parque del Prado en Montevideo, el Jardín Botánico de Montevideo, entre muchas otras obras que se realizaron en diferentes ciudades del país. Además de su trabajo en la creación de parques, Thaís también se involucró en la planificación urbana, en la preservación de áreas naturales. Fue uno de los impulsores de la creación de la Ley de Parques Nacionales en la Argentina en 1903, que estableció la protección de diversas áreas naturales y la preservación de su flora y fauna. Finalmente, luego de una larga vida de trabajo y de familia en la Argentina, fallece en enero de 1934 en Buenos Aires. Se generaliza como un nuevo ambiente civilizado, por eso yo le llamo la naturaleza civilizada, porque es una recreación de la verdadera naturaleza con tal saber botánico que a veces el resultado es un paisaje más natural e interesante que el verdadero. Esa es la magia Thaís, digamos. ¿Ah? El legado de Carlos Thaís se mantiene vigente en la actualidad, ya que los parques y espacios verdes que diseñó siguen siendo lugares emblemáticos. Su visión de la importancia de la naturaleza en los entornos urbanos y su habilidad para combinar el arte y la naturaleza han dejado una marca imborrable en la historia y en la estética de nuestro país. Fue un paisajista visionario, cuyo impacto en el diseño urbano y la conservación del medio ambiente siguen siendo apreciados y admirados hasta el día de hoy.
Bueno, acá vemos que no se puede escapar del destino porque este era un alma nacida para crear belleza. Era una persona que hasta ahora creo que es insustituible. Pablo, sigue. Sí, bueno, lo que yo puedo aportar con respecto a la obra de Carlos Thays es que él llega a Argentina en una época muy espectacular de producción agroexportadora del país, que coincide con la generación del 80, donde la cultura, el progreso estaban en pleno furor. Aparte, es una época de la mayor inmigración que tiene la República Argentina. Y de eso podríamos comparar como si fuera Dubái en esta época o hace unos años atrás, digamos, el crecimiento de la ciudad, los grandes edificios, las obras de infraestructura maravillosas que se hicieron en Buenos Aires. Entonces, de esa época es, por ejemplo, la Avenida de Mayo y los grandes edificios públicos con una calidad de construcción extraordinaria, porque venían constructores italianos y franceses a hacer esos palacios, tanto como oficinas públicas como para empresarios y grandes corporaciones, digamos, que trabajaban en Argentina. Entonces este hombre, más allá de traer una formación estética y botánica muy, muy firme, muy fuerte, paisajista, más allá de Buenos Aires, trabajó en ciudades donde hacía falta el saneamiento, es decir, recuperar la calidad o sea, la salud de la población, porque era una época donde el paludismo hacía estragos. Uh-huh. Por ejemplo, en Tucumán, en esa época el río Salí, digamos, que corre paralelo a la ciudad, tenía diferentes escurrantías muy pegadas a la ciudad y se hace una obra de saneamiento impresionante porque él proyecta un parque de 300 hectáreas, era su diseño, y actualmente solamente se construyó y se consolidó 90 hectáreas. Esas 90 hectáreas en este momento ya son chicas para la ciudad, pero el tamaño que tenía ese parque permitió que durante muchos años funcionara dentro del parque el aeropuerto de la ciudad de Tucumán. Entonces, para que uno tenga en cuenta, en el año 1915 Tucumán tenía más o menos 92.000 habitantes. 92.000 habitantes con un parque proyectado de 300 hectáreas. Comparándolo con Salta, que es muy interesante de compararlo, Salta en el año 1915, 14, por ahí cuando se hace el censo, Salta tenía 26.000 habitantes. Y también tenía problemas de saneamiento y de inundaciones, porque todavía existía la laguna donde está la Plaza Gurruchaga, y los ríos y arroyos que cruzaban toda la ciudad, que era absolutamente insalubre. Entonces, él proyecta en esa época el Parque 20 de Febrero. Y el Parque 20 de Febrero tenía 9 hectáreas. ¿Es donde está el monumento? Donde está el monumento. Que en su inicio el parque era más grande que lo que se ha llegado a hacer. En Salta siempre achicando las ideas de otros, ¿no? Sí. Siempre interfiriendo y achicando las ideas de otros. En vez de ser 4 manzanas como es ahora, era 3 por 3 manzanas el Parque 20 de Febrero. Ahí, no sé si saben que ahí el monumento tiene unos bajos relieves de Lola Mora. Ah, no sabía. Bueno, vayan a visitarlo porque hay una obra maravillosa de la Lola Mora recorriéndolo perimetralmente al parque, que son los bajos relieves que tiene el monumento. Entonces, fíjense, 26.000 habitantes, en 1915 tenía Salta, y se genera un parque de 9 hectáreas. Resulta que la pujanza de ese momento de Tucumán eran los ingenios azucareros, toda la industria que aporta al norte, la industria azucarera fue muy importante, muy impulsora.
¿Qué caracterizaba a la ciudad de Tucumán en esa época o a la provincia? Que había chimeneas por todos lados y todos tiraban humo, digamos. Ese es un relato de esa época que se veía la pujanza de la ciudad, y comparándolo con Salta de casi 100.000 habitantes a 25.000 habitantes, Tucumán era muchísimo más grande. Es cierto. Entonces, Taís tiene una obra muy importante en los ingenios azucareros. Ajá. Cada ingenio tenía la casa de los dueños, porque eran familias que eran dueñas de los ingenios. Y él crea unos parques mágicos, porque él viene con toda la fantasía esta de Julio Verne, de los relatos fantásticos de Robinson Crusoe, etc. Y toda la fantasía que él tiene las recrea en esos parques familiares, con lagos, con esculturas, con construcciones fantásticas, porque crea cavernas, recorrido por debajo de esas cavernas con los lagos. Bueno, era pura fantasía, era maravilloso lo que este hombre hacía con los juegos de agua y el paisaje que él generaba, él recreaba. Entonces, aparte de ser un gran artista, porque era un gran artista, era una persona muy sensible con respecto a la ciudad y a la calidad de vida de la ciudad, porque sus parques eran parques que permitían aprovechar el sol, el aire, disfrutar de la naturaleza, permitía el contacto de la población y la recreación de la población. Entonces, los paseos que se daban en esa época por los parques eran como rutinarios, como una actividad social muy común de la época, de ir tales días a encontrarse en el parque a tomar algo, porque siempre había copetines y cosas así, o lugares donde la familia iba. Por ejemplo, con el calor que tiene Tucumán, ir de noche al Parque 9 de Julio era una experiencia absolutamente saludable, porque era el único lugar donde uno se refrescaba, por ejemplo. Bueno, entre las grandes obras que tiene Taís, me parece muy importante rescatar lo que él hace en las cataratas del Iguazú. Él proyecta la urbanización tanto de un asentamiento militar, que era, como es zona de triple frontera, él plantea un asentamiento militar, más una ciudad, más un tren que recorría toda la zona, genera todos los paseos selváticos. O sea, era un tipo que se sentaba y en 2 días ya tenía un proyecto con unas ideas maravillosas para hacer en diferentes lugares, ¿no? Y recorrió toda la geografía de Argentina, porque trabajar en el proyecto de un parque en un área desértica como el Parque San Martín en Mendoza, con un lago impresionante del tamaño que tiene ese lago, o trabajar en Entre Ríos o en Rosario, la creación del botánico de la ciudad de Buenos Aires, son obras maravillosas. O aquí en Salta, Pablo, también. Bueno, la obra de acá en Salta, yo creo que no se han respetado mucho. La verdad que la creación, la idea de hacer el Parque 20 de Febrero, que primero se le ha cambiado el tamaño, después se habrán puesto las especies que se han tenido. Sí, lo que hacen los salteños. Sí, lo que hacen es cambiar todas las cosas. Y después, como decís vos, jibarizar los proyectos. Sí, de una cosa mágica lo reducen a una cosa termina plantando Pepito, los ligustrines y chao, se Qué terminó el pena, proyecto. ¿sabes qué, Pablo? Que no tengamos el proyecto original que hizo este artista. Porque ahí sabríamos todo, sabríamos el daño que nos han hecho estos señores que en ese tiempo gobernaban a tontas y locas, porque realmente no saben y gobiernan. El plan Guido que se hace en Salta, por ejemplo, proponía unas intervenciones en la ciudad de Salta que eran muy, muy interesantes. Que si estuvieran hechas en este momento, Salta tendría espacios de recorridos turísticos que serían fantásticos, ¿no? Porque, por ejemplo, él agarraba un eje que tomaba la Plaza 9 de Julio y hacia el norte habría por intermedio de las manzanas un corredor que se unía con la Plaza de la Legislatura. Ajá, sí. Y hacia el sur
ese mismo eje llegaba hasta la iglesia de la Viña. Ajá. Entonces, creaba nuevas vivencias dentro de la ciudad de Plan Guido. Y el gobernador de esa época no lo quiso hacer. Como siempre habrá habido algún interés de gente que no quería que le toquen su casa, pero la ciudad perdió la posibilidad de un gran proyecto público, ¿no? Es verdad. Y de tener la labor de un gran artista, ¿no? Claro. Creativo. Bueno, y eso es lo que, por ejemplo, en Jujuy, lo que pasó con el arquitecto Peli, que antes de fallecer, la última obra que él diseña es el Museo de Lola Mora. Ajá. Que los jujeños, con 2 esculturitas que tienen, o 3 que han conseguido que le donen de la nación, han armado un semejante edificio espectacular. Ajá. Que es referente a nivel latinoamericano. Ajá. Como museo. Qué bueno. Aparte de ser un edificio muy hermoso, se pueden disfrutar y ver todas las obras de la calidad artística de lo que era Lola Mora, ¿no? Claro. Qué hermosura. Bueno, pero qué hermosura. Así ocurre con esta gente, que dejan mucho sembrado para que veamos cómo podemos nosotros darle continuidad y mejorarlo, ¿no? Claro, con ese fin sería, ¿no? Sí. Y hechos los parques y todo como una ciudad aledaña para, ¿cómo te decir? Recibir más vida a esta otra ciudad construida que tenemos, ¿no? Porque nosotros aquí en la ciudad no tenemos dónde disparar. Bueno, en este momento todo lo que son espacios verdes se consideran infraestructuras verdes. Ajá. Así como hay infraestructura de agua, de gas, hay infraestructura de transporte o de desplazamiento humano, está la infraestructura verde. Ajá. Hay mucha gente que no le interesa incorporarlo al espacio verde como una infraestructura necesaria en la ciudad. Sí. Y realmente la Organización Mundial de la Salud establece que por habitante una ciudad debe disponer 3 metros cuadrados mínimo a 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Claro, mirá. O sea que Salta, con el pequeño parque San Martín, que es una plaza un poco más grande, las plazas dispersas como la 9 de Julio, etcétera, o el parque del Bicentenario, que está fuera de la ciudad, claro. Realmente no le están aportando a la ciudad la calidad de espacio verde que está necesitando. Claro. Además, la falta de forestación coherente, no hay un plan de arbolado urbano que sea coherente, tanto en la poda, para que los vecinos no vengan a destruir los árboles, claro. Que no deberían tocarlos porque son infraestructura verde y pertenecen al municipio a los árboles, claro, de la vereda, no son de los vecinos. Segundo, se ponen a sacar árboles ellos mismos. Sí. La municipalidad que no tiene un plan ni tiene un proceso de educación en espacios verdes y mantenimiento de la forestación urbana, que no lo hacen. Sí. Ni de las especies, ¿no? Porque también podrían haber hecho algo especialmente para estudiar todas las especies que son autóctonas de acá y utilizarlas. Y son apropiadas para ser puestas en las veredas, claro, porque también hay mucha gente que pone palos borrachos en las veredas cuando realmente es un árbol que requiere, por el crecimiento de sus raíces y de su estructura, necesitan dimensiones de por lo menos 40 metros por 40 metros libres. ¿Qué te parece? Y los ponen en vereditas de 2,5 metros. Claro, por eso las raíces de estos árboles se meten en los albañales, en las cañerías internas de la casa, rompen infraestructura de agua de la ciudad, etcétera. Y después, ¿sabes, Pablo? Otra cosa que empiezan a hacer los enemigos de la gente. Los árboles son los enemigos de la población. Levantan las veredas, se meten por los desagües, todo. Entonces, claro, los ponen en lugares inapropiados. Bueno, eso forma parte de la falta del estudio de la ciudad. Eso del Parque San Martín es lamentable, porque creo que tenía 20 y tantas hectáreas. Y resulta que termina, creo que en 3 hectáreas, 4, no digamos más, porque está todavía lleno de vendedores ambulantes. Entonces, ¿cuál es el espacio para disfrutar? Claro, y vemos la cantidad de gente que asiste,
que realmente que está saturado, Sí, totalmente saturado. Yo creo que es muy importante empezar a proyectar infraestructuras de espacios verdes, considerando los cerros que están medianamente protegidos por edificaciones que tienen un límite de crecimiento, pero es necesario pensar en recorridos y en senderismo a través de los cerros para darle posibilidades de expansión a la gente y de visita, digamos, de la Y de la atractivos, naturaleza ¿no? que nos rodea. Pablo, un minuto, porque vamos a hacer un corte. Por favor, vamos a un corte, Rubén.